buenos días a todos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la conferencia Herramientas para representar el paradigma didáctico. Es un placer tenerles en el 10º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde el año 2012, en esta ocasión por segunda vez en modalidad virtual, con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso cumpla con todas sus expectativas. Con el ánimo de garantizar la comunicación durante la actividad, les pedimos por favor atender las siguientes indicaciones. Por favor, silenciar su micrófono para no interferir con el buen desarrollo de la conferencia. Durante la actividad se esté desarrollando, agradecemos por favor desactivar su video, ya que esto ayuda a una mejor transmisión. Cualquier pregunta o aportación al conferencista la puede hacer por medio del chat. La sesión está siendo grabada. A continuación, les dejo con la profesora Flavia Romero, docente del Departamento de Matemáticas, quien moderará la conferencia. Buenos días, qué bueno tenerles aquí en esta conferencia. Y en esta ocasión tengo el honor de presentarles a nuestra conferencista, la doctora Noemí Ruiz Monzón. Me permito leer parte de su hoja de vida. Noemí Ruiz es licenciada y doctora en matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora permanente en la Escuela de Ciencias Sociales y de la empresa Tecnocampus, centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra con más de 15 años de experiencia docente. Su investigación gira en torno a la didáctica de las matemáticas en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico a nivel de secundaria y universidad. Tiene numerosas publicaciones en torno a la teoría antropológica de lo didáctico y actualmente está incursionando en los recorridos de estudio e investigación. Con nosotros, la doctora Noemí Ruiz Monzón, con la conferencia Herramientas para repensar el paradigma didáctico actual. Muchas gracias, doctora, por compartir en este 10º Congreso de Matemática Educativa y le cedo el espacio para poder escucharle. Gracias, Flavia. Vamos a ver si esto funciona correctamente. Bien, la presentación. Sí. Buenos días a todos. Quiero agradecer primero a los organizadores del COME la invitación a dar esta conferencia, que, como ha dicho Flavia, he titulado Herramientas para repensar el paradigma didáctico actual. La charla tiene 3 partes. En una primera parte caracterizaremos diferentes paradigmas de estudio que han sido identificados por la teoría antropológica de lo didáctico. En una segunda parte, a través de las propuestas didácticas de los recorridos de estudio e investigación, veremos herramientas útiles para su análisis y diseño, que espero que les ayuden o les orienten. Y finalmente acabaré con algunas reflexiones y cuestiones abiertas para el futuro de la didáctica. Empecemos, por tanto, por definir ¿qué se entiende por paradigma? Si utilizamos el diccionario etimológico, nos dice que paradigma es una palabra que deriva del griego y que significa patrón o modelo de algo en contraposición a otro que permite mostrar algo. Así, cuando hablamos de un paradigma de estudio, básicamente nos estamos planteando cómo describir qué se hace en la escuela. Ahora, los paradigmas que voy a presentar a continuación fueron expuestos por Yves Chevallard en el curso avanzado de didáctica celebrado en 2019 en el Centro de Recerca Matemàtica en Barcelona y del que próximamente esperemos que haya la publicación disponible. Y en palabras de Chevallard, lo que dice es que hay que tener presente en todo momento que aunque los modelos parecen sucederse históricamente, hay que considerarlos como contemporáneos, es decir, que existen en sincronía, aunque su caracterización es más clara si se observa
de forma independiente y es así como los vamos a presentar, ¿vale? Pero no perdamos de vista que existen a la vez o elementos de ellos conviven simultáneamente. El primer paradigma que podemos identificar es el paradigma llamado de la lectura del libro. Si imaginamos una civilización donde un libro B, que es visto como único, es el texto en el que se plantean preguntas y se dan respuestas, lo que podríamos pensar como una enciclopedia total, por ejemplo, en el mundo cristiano la Biblia hace muchos años, o el Corán en el mundo musulmán, este texto intentaba enseñar y transmitir todas las necesidades para una vida cotidiana, para una vida completa, realizada para sus habitantes. Y en este contexto, si nos preguntamos qué quiere decir que una clase estudia este libro B, bajo la supervisión de un profesor o una profesora, significará que los estudiantes estudian las preguntas y las respuestas. No entraré a qué quiere decir estudian, porque seguramente en función de la civilización el concepto de estudiar modificaría. Lo que sí que es verdad es que no podemos o debemos admitir que en este paradigma los estudiantes no eligen las preguntas para su estudio y tampoco participan oficialmente de las respuestas, sino que vienen dadas y hay que hacer un acto de fe o una asunción sin ningún tipo de crítica. Este paradigma muy antiguo, o que vivió antiguamente, ha ido evolucionando a la lectura de diferentes libros, no un único libro que contiene todo, sino diferentes libros. Y, por ejemplo, en Reino Unido encontramos el libro de Cocker Arithmetics, donde la traducción del libro es un método sencillo y familiar que se adapta a la capacidad más humilde para que la plena comprensión de este arte incomparable, refiriéndose a la aritmética, ¿vale?, fuera asumible por todo el mundo. Este fue un libro de texto de las escuelas durante más de 150 años. Es decir, que era el único libro que había para transmitir la aritmética y por lo tanto que era como universal. No sé si en Latinoamérica o en Honduras tienen constancia de libros parecidos que han sido el libro de referencia durante mucho tiempo. Si alguien lo quiere o tiene referencias por el chat, y así lo animamos un poco. El segundo paradigma que está identificado es el de la exaltación de los grandes autores. En este paradigma, la autoría de las obras perdura y el cambio más relevante es que pasamos de el saber a los saberes. Es decir, ya no existe un único libro, sino que no estudiamos la política, sino la política de Aristóteles o la política de Platón. Es decir, que se abre la idea de saber a diferentes visiones. En el paradigma de la lectura del libro, podemos decir que es un paradigma de nivel bajo. Es decir, que no es posible poner en duda las respuestas ni hacer nuevas preguntas. Por el contrario, en el paradigma de la exaltación de los grandes autores suele ser de nivel alto, ya que permite la existencia de teorías contrapuestas, el conocimiento evoluciona, existe la crítica, el derecho a réplica. Y por lo tanto es un paradigma más rico en términos de evolución del conocimiento. El estudio de las obras de autores no solo se centra en conocer así las cuestiones planteadas y las respuestas dadas por dichos autores, sino también en los medios didácticos para su difusión, contrastación y revisión. Por lo tanto, ¿qué es una clase? ¿Qué sería una clase? Se modifica respecto a la visión que podríamos tener del paradigma anterior. Veamos el tercer paradigma que ha sido identificado, que se ha denominado la visita de las obras. En las universidades de la Edad Media se desarrolló el plan de estudios estándar compuesto por las 7 artes liberales. Esto es el origen de lo que hoy conocemos como las materias o las disciplinas. En los niveles inferiores llamados trivium, los saberes que se transmitían eran la gramática, la lógica y la retórica. Y en los niveles superiores eran los saberes, las artes llamadas quadrivium,
que encontramos la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Perdón, que si no me quedo ya sin voz antes de seguir. Por lo tanto, en este paradigma podemos llamar de la visita de las obras o el paradigma del paraíso de las disciplinas académicas, es decir, donde aparecen los campos de estudio y la idea de hay que especializarse y las materias y los saberes quedan delimitados por estas disciplinas. En el paradigma de la visita de las obras corresponden a las respuestas, pero generalmente las cuestiones a las que se pretendía dar respuesta no se hacen explícitas o quedan bajamente apuntadas en los textos. Es en este sentido que se produce una pérdida de razón de ser. Las obras se muestran cristalizadas como monumentos, de aquí la palabra monumentalismo, y en el cual lo que hay que hacer en estas obras es visitarlas, verlas, contemplarlas, pero parece que no se pueden manipular o que no sirven para nada. Es esta idea, y en el fondo es un producto o una repercusión del proceso de transposición didáctica de las enseñanzas, de los saberes. Se modifican para ser enseñados, pero esto conlleva una pérdida de cuáles fueron sus orígenes y para qué servían originariamente. En este paradigma de visita de las obras se han identificado algunos fenómenos que restringen o dificultan según qué actividad matemática, como es por ejemplo el aplicacionismo, que el eslogan sería: una vez hayas entendido la teoría, ya verás cómo se aplica. Esto conlleva desproblematizar la parte práctica de la actividad humana. Si nos preguntamos ahora por cuál ha sido el rol del maestro en cada paradigma, se observa una evolución. En el paradigma de lectura del libro, el rol del profesor es mero lector del libro de texto, solo debe transmitir el saber, debe guardarlo para su conservación, debe ser lo más puro posible. En cambio, en el paradigma de visita de las obras, es el profesor quien debe profesar el saber, quien debe modificarlo, darle sentido, crear, aceptar, practicarlo, cultivar, y por lo tanto interactúa el profesor con la obra, pero no tanto los estudiantes, que les viene como dada y sin posibilidad de modificarla. Finalmente, la teoría antropológica de lo didáctico pretende o considera que lo que debemos es tender hacia el llamado el paradigma del cuestionamiento del mundo. En él se pretende tomar las cuestiones como punto de partida para los procesos de estudio y, en definitiva, asumir un enfoque funcional en el que la construcción del conocimiento aparezca ante la necesidad de responder preguntas problemáticas. Existe un gran consenso en la comunidad investigadora de que esta es la tendencia a la que hay que llegar, y así lo demuestran diferentes propuestas didácticas en esta línea, como por ejemplo el aprendizaje basado en indagación o el aprendizaje basado en proyectos, el PBL. Aquí las siglas no sé, están mal puestas, perdonad. Y en el caso de la teoría antropológica, el modelo didáctico que proponemos son los llamados recorridos de estudio e investigación. Los REIS, para abreviar, los recorridos de estudio e investigación, se expresan mediante lo que se llama el esquema herbartiano, donde se parte de una cuestión generatriz, custero, a la que se pretende dar respuesta de forma colectiva por los estudiantes, denominado como colectivo X, y de la mano de un supervisor o varios supervisores, que serían las SIS, los papeles de I. Y el estudio de esta cuestión generatriz provoca una efervescencia de cuestiones y obras que van aportando elementos de respuesta, que son los denominados adiamantes.
Y a partir del uso de diferentes medias y medios de validación, se acaba construyendo la respuesta de esa comunidad de estudio. Veamos ahora algunos ejemplos de recorridos de investigación que se han experimentado y qué herramientas han sido útiles para su diseño y análisis. Flavia, no sé, creo que no hay ninguna pregunta en el chat, pero digo, si alguien tiene alguna pregunta o quiere... Ahora a lo mejor sería un buen momento si alguna cosa ha quedado, si no seguimos y luego al final acabamos contestando. Podría ser útil alguna pregunta. Recordemos que hay elementos aquí que ha mencionado la conferencista sobre la teoría antropológica de lo didáctico y tal vez no todos estamos familiarizados con estos conceptos. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat. Algunas de los términos que ha utilizado la doctora Noemí, como cuando hablaba de obras, cuando hablaba de reis o cuando hablaba de algunos conceptos. Si ustedes tienen alguna consulta, lo pueden hacer para poder entender la actividad que ella va a plantear a continuación. Pues seguimos. De momento parece que nadie... Continuamos. Perfecto. Pues si partimos de esta idea de qué necesitamos para desarrollar una actividad de este estilo, estamos de acuerdo en que hay que ir hacia ese paradigma de cuestionamiento del mundo, nos podíamos preguntar qué puedo usar para un diseño a priori de este tipo de actividad. Y uno de los elementos de respuesta que da la didáctica de las matemáticas son los mapas de cuestiones y respuestas, que permiten describir el proceso de modelización potencial a seguir y en el que se dibuja también el modelo epistemológico de referencia sobre el que se desarrolla el proceso de estudio, viendo así qué obras aparecerán, qué componentes de las praxeologías matemáticas emergerán. Un ejemplo de uso de esta herramienta lo encontramos en el Rey de Dinámica de Poblaciones, que fue desarrollado por Berta Barquero, en el que planteó a los estudiantes universitarios de primer curso de Ingeniería Química la cuestión cómo podemos predecir la futura evolución, empezó por gansos, por patos, a corto, medio o largo plazo de esta población, será siempre posible, qué hipótesis sobre el entorno, la población y su crecimiento se pueden asumir, cómo podemos hacer estas previsiones y validarlas. La investigadora desarrolló un mapa de diferentes elementos de respuestas que podían aparecer, en función de si se asumían modelos discretos, modelos continuos. Y este recurso permitía guiar el desarrollo del estudio de las cuestiones. Por ejemplo, en cierto momento se ampliaron los datos iniciales, ya que parecía que tenían un crecimiento lineal y en cambio tenían un crecimiento exponencial. Y esto fue generando y modelando diferente el proceso de estudio que los estudiantes estaban haciendo. En otro momento cambiaron de población, pasaron a usar bacterias, levadura, para hacer emerger los modelos continuos, porque con los patos no tenía sentido el trabajar sobre modelos continuos. Es decir, que el mapa puede utilizarse a priori para detectar ese conocimiento, esas herramientas matemáticas que pueden aparecer, pero también a posteriori para analizar cuál ha sido la ruta que se ha hecho, qué preguntas no han aparecido y por qué, qué gestos del director de estudios o del interés de la comunidad subllevó todo el proceso. Es decir, encontramos una doble funcionalidad de la dialéctica de las cuestiones y respuestas, ya que permiten mostrar la cronogénesis del proceso de estudio, ¿vale? Término que fue acuñado por Chevallard en 1985. Es decir, cómo ha ido evolucionando este proceso de estudio y por qué. Lo visto hasta el momento nos da información de cómo iniciar el estudio y qué elementos de desarrollo tenemos o podemos identificar, y nos podríamos preguntar ahora qué quiere decir dar respuesta, ¿no? Es decir, ¿cuándo este proceso podemos decir que se ha dado una respuesta? Pues en este caso, con otro rey,
el rey de compra y venta de camisetas que se experimentó en educación media, en el nivel de bachillerato. Se explican las técnicas y las tareas que se trabajan, es decir, que el detalle de las obras matemáticas construidas está mucho más allá de lo que se hacía en el rey anterior, sino que se explican las tareas, las técnicas, cuál es la teoría o la praxeología teórica que existe debajo. Es decir, mucho podemos ver cuáles han sido estos elementos de respuesta y cómo se han construido, cómo se han trabajado para acabar decidiendo dónde se ubicaba esta tienda de venta de camisetas. Si seguimos ampliando y preguntándonos sobre el hecho de llevar una actividad de este estilo, nos podríamos seguir preguntando qué puede utilizar para analizar a posteriori, ya no solo para saber a priori qué pasará, sino a posteriori qué puede haber ocurrido. En este punto hay que hacerse una segunda pregunta, y es que ¿qué pretendes analizar? Es decir, analizar necesitas ponerte unas gafas, ver para dónde quieres llevar tu análisis, ¿no? Como docentes puede ser muy interesante pues, analizar los conocimientos aprendidos por los estudiantes, las competencias puestas en juego, y seguramente es obligatorio. Pero si nos centramos en asumir un rol de investigadores en didáctica, en este caso la teoría antropológica pone el foco en cuestiones del tipo qué dificultades han aparecido, es decir, qué obstáculos epistemológicos, ontológicos para el desarrollo de la actividad, qué cambios en la asignación de roles de los alumnos y del profesor se han producido, qué momentos didácticos han sido más determinantes. Todas estas preguntas permiten que la experiencia sea reproducible en otra comunidad o incluso la misma comunidad cambiando alguno de los agentes. Y hace emerger fenómenos didácticos o aspectos del contrato didáctico vigente, del paradigma de la visita de las obras, que es el mayormente extendido actualmente. Siguiendo con nuestras preguntas sobre los recorridos de estudio e investigación, nos podemos plantear ahora qué hago para analizar la praxis didáctica. En el caso del juego entre los media, que serían aquellas fuentes de información que podemos usar para buscar obras, los libros, las webs, y el medio, la fuente de validación, que podría ser el propio profesor, en este caso, en el caso de la fermentación, si tenemos un fermento que podemos ver su evolución y tener mediciones, pues sería también un medio de validación. Un ordenador podría ser, si haces una simulación, un medio de validación, o también puede jugar el papel de media para explorar diferentes soluciones. Es decir, los media y los medios, un mismo elemento, puede a veces utilizarse como medio o como media, en función de la utilidad que se les dé. Pues estas herramientas y el papel de cada una de ellas nos permiten describir la mesogénesis del estudio, es decir, por qué evoluciona el estudio, qué variables didácticas se han utilizado. Ahora. Y este juego se analiza en la investigación de Luisa Ruiz y Javier García en un rey sobre los gusanos de seda que se experimentó en la prebásica, ¿vale? Así que de alguna manera hemos visto reyes experimentados en diferentes etapas de la educación. En este rey se presentaba a los estudiantes una caja con gusanos reales de seda y se les indicaba que debían cuidarlos para que crecieran y se hicieran muy grandes, planteando cómo se debían alimentar. Así, la maestra está mostrando un sistema didáctico en el sentido de la teoría de situaciones y unas declaraciones que ayudan al estudiante a saber qué se espera o qué es lo que pasará o qué tienen que tener en cuenta. Al pasar los días, los gusanos comían muy rápido las hojas y surgió de forma natural o aceptable por los estudiantes que las hojas debían ser una para cada gusano para que realmente todos pudieran crecer y de la misma forma y que así los estuvieran cuidando bien.
Y además, los alumnos eran estudiantes de 3 a 5 años, no podían ir al árbol a coger las hojas, porque había un peligro y se podían caer, y aceptaron que había que escribir un mensaje para el jardinero cada día con las hojas que necesitaban para alimentar a los gusanos. El problema planteado permite trabajar con sentido, esta idea de obras funcionales, las técnicas de comparación, de medida y producción de colecciones, ya que el sistema evoluciona de forma natural, es decir, los gusanos se convirtieron en capullos y finalmente en mariposas, y se tenían que controlar las 3 colecciones que de forma dinámica, dado el sistema, el medio que se tenía, iba modificándose sin que nosotros interviniéramos para nada. Y la última pregunta que intentaré dar elementos de respuestas es la más difícil tal vez, que es cómo se construye una cuestión generatriz, ¿no? Cómo busco estos sistemas, cómo ideo esta idea que haga emerger con sentido. Entonces, realmente es un problema abierto en el que todavía no se sabe solución. Sí que sabemos que la cuestión debe tener un fuerte poder generador, que no debe haber una respuesta inmediata, que debe ser una cuestión viva de interés real para la comunidad de estudio. Y esto nos lleva al análisis de restricciones y condiciones ecológicas de una actividad. Para analizar las restricciones y condiciones ecológicas, la didáctica de las matemáticas ha creado la escala de niveles de codeterminación didáctica. Esta escala, formada en los niveles superiores por la civilización, la sociedad, la escuela y la pedagogía, y en sus niveles inferiores, las disciplinas, los dominios, los sectores, donde vamos a ubicar los grandes bloques de aprendizaje de la álgebra, el cálculo, la geometría, y en los sectores y los temas se ubican la proporcionalidad, las ecuaciones, los límites, las derivadas. Es decir, un poco sería un modelo para explicar cómo se organiza el saber actual y qué restricciones influyen sobre él. Ahora, las preguntas que nos podemos formular en los niveles inferiores serían del tipo: ¿cómo se seleccionan y organizan los temas? Los sectores del currículum podría ser de otra manera. Y en los niveles superiores, ¿qué aspectos culturales afectan a la vida de las praxeologías escolares? ¿Qué limitaciones aparecen para que puedan vivir? ¿Por qué unas praxeologías vivían antiguamente y ahora han desaparecido? ¿Por qué algunas se han reconvertido? La didáctica de las matemáticas ha aportado respuestas en los 2 sentidos, mostrando, por un lado, la desarticulación de la matemática escolar, su atomización, la visión extendida del álgebra como aritmética generalizada, la introducción de los números negativos integrados en el mundo aritmético, cuando su manipulación toma sentido en un ámbito algebraico, y en los niveles superiores, pues cómo la flexibilidad o no flexibilidad del currículum influye en la organización de las obras, cómo las franjas horarias de las clases, el número de estudiantes, las concepciones culturales sobre las técnicas rutinarias, la memorización, los requerimientos sobre la evaluación. Es decir, en Honduras tenéis los estándares educativos y los estándares de desempeño, cómo esto influye en lo que puedes o no puedes hacer en el aula y hasta qué punto te limitan o impiden cierto tipo de actividad. Y llegamos ya a la última parte en la que simplemente es añadiros más reflexiones, ideas que la didáctica deberá seguir durante los años futuros, trabajando, intentando dar respuesta. Hemos visto que estamos en una etapa de cambio, que se debe apostar por la integración del nuevo paradigma del cuestionamiento del mundo y que esto requerirá de nuevas herramientas o de adaptaciones para analizar la práctica didáctica matemática.
Por ejemplo, la escala que acabamos de ver de niveles de codeterminación ya se ha empezado a adaptar partiendo de la premisa de que un proceso de estudio surja a partir de las cuestiones. Así que los niveles de disciplina, dominio, sectores y temas quedan desdibujados en la escala y no tienen por qué existir. Es decir, si queremos algo codisciplinar, no tiene sentido muchas veces el obligarnos a situar nuestros trabajos en estas etiquetas. Y evidentemente aparecen nuevos interrogantes, como por ejemplo, pues, qué cambios en las organizaciones escolares se necesitan, qué nuevos dispositivos hay que introducir o trabajar para que este tipo de actividad sea posible, qué restricciones a nivel de noosfera hay que abordar, qué nuevo contrato didáctico genera las actividades de indagación. ¿Cuál es el papel del conocimiento? Aparecen diferentes rupturas, como por ejemplo que el nuevo paradigma de las obras deben ser visitadas como herramientas para abordar cuestiones y por lo tanto ya no hay una secuencia preestablecida de conocimiento, y esto dificulta en cómo debemos describir el currículum, porque hasta ahora el currículum está en términos de conocimientos que hay que ir aprendiendo de una forma más o menos secuencial. Y si hay que definirlo en términos de situaciones, problemas, en lugar de conceptos, pues qué conceptos, qué obras necesita saber un ciudadano para su futuro, qué obras necesita haber respondido o haber construido una respuesta, cómo elegir las diferentes preguntas. Y muchas otras preguntas, cómo validar, cómo difundirlas, ¿vale? Que dejo aquí apuntadas y que no me extenderé más. Y acabaré con una frase de Yves Chevelard, muy acorde con el eslogan de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de Educar para Transformar. En el paradigma didáctico del cuestionamiento del mundo, la educación es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, tanto a los ciudadanos actuales como a los futuros. Lo que el nuevo paradigma didáctico tiene como objetivo es crear un nuevo ethos, una nueva forma de actuar, en el cual cuando surja una cuestión, un individuo la tome en cuenta y empiece su estudio con el objetivo de aportarle una respuesta valiosa. Y les dejo aquí, por si pueden ser de su interés, las diferentes referencias que he ido mencionando durante la presentación. Y muchas gracias por su tiempo y espero que les haya resultado de interés. Noemí, muchas gracias. Hay algunas cuestiones que quisiéramos consultar en este momento, dado que esta teoría para nosotros aquí es nueva. Hablar de una teoría de didáctica francesa para nosotros es nuevo aquí en Honduras. Quisiera comentarles a los participantes que en esta teoría son muchos los aspectos que quizás nosotros no conocemos, como el hecho de hablar de las obras, hablar en este caso, praxeologías, a qué se refiere, y el hecho de hablar de los recorridos de estudio de investigación. Entonces, me pareció bien interesante algunos, Rey, que mostró ahí, y el hecho de que hay una pregunta inicial, una cuestión generatriz, esa pregunta inicial. ¿Cómo nosotros podemos generar, o bueno, ya esto ya es un aspecto ya de investigación, ¿verdad? Pero para iniciar, ¿cómo podemos pensar en una cuestión generatriz, en una pregunta que nos ayude a llegar a ese conocimiento más amplio, e incluso en el aula de clase, de qué manera podríamos aplicar algunas cuestiones de las que menciona esta teoría, más que todo eso? Es difícil y una es, yo diría, lo primero a veces es fácil empezar con una que ya se haya hecho, porque te familiarizas con ella, ves un poco el por qué es tan fructífera. Yo os puedo explicar de primera mano el ejemplo del estudio de venta de camisetas. Nosotros cogimos un ejercicio que había en la lista de problemas, normal, y lo que hicimos fue pensar en cosas que decía y restricciones que daba ese problema, y las fuimos como liberando.
O repensando, no era ni de camisetas, era de un cultivo y hablaba de las hectáreas y fuimos, una vez liberamos el problema, que no fuera un problema tan escolar, apareció realmente la cuestión generatriz, que cuando la pusimos en práctica la primera vez, de la primera a la segunda vez, se modificó. Porque la primera vez continuaba haciendo que los estudiantes era como muy evidente qué queríamos hacer y no tenía realmente un juego generador de que a ellos les preocupara dónde tenían que poner esa tienda. Y otro ejemplo de cuestión generatriz, ahora que además está en proceso de realización de tesis, es el de Susana sobre los candados. Y para trabajar las diferentes fórmulas de probabilidad, dado, ¿no?, un código, cuántas opciones diferentes tengo para escribir ese código, pues lo que se les planteó al principio a los alumnos era cuál era el candado que tardabas menos en deshacer. Y esto no les motivaba a los estudiantes porque no podían comprobar cuál era el mejor candado. En cambio, cuando se modificó la cuestión, no, como está en proceso tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero claro, la idea es que no hay que buscar la cuestión, sino que hay que partir de una y al intentar resolverla tú usando más cosas de las que ellos a priori tendrían, es cuando aparece la potencialidad. Este sería como un poco la línea en las que han ido saliendo. O yo recuerdo otro ejemplo, en modelización está el ejemplo de coger noticias. Hubo otro que Princeton hizo un estudio en el que predijo que Facebook perdería en 2018, ya no sirve, pero el 80% de sus usuarios. Pues el coger eso y preguntarse, ¿es verdad, no es verdad? ¿Cómo podemos realmente validar esa afirmación? Desarrolla bastante parecido el estudio de dinámica de poblaciones. Así es. Entonces, me parece algunas cuestiones interesantes que mencionaba también sobre los números negativos y el álgebra. ¿Cómo es eso? Porque nosotros aquí, por ejemplo, enseñamos números negativos desde la parte de la aritmética, ¿verdad? No lo trabajamos tanto desde el álgebra. Y en algún momento de su participación hizo mención o alusión a eso. ¿Podría explicarnos a qué se refiere? Sí, esta es la tesis de Eva Cid, y en ella, esto viene de Brousseau. Brousseau ya demostró que el origen de los números negativos tiene sentido, cobra sentido desde la aritmética, y lo que propone es introducir el álgebra y los números negativos a la vez. Es decir, los alumnos no tienen dificultades en trabajar con cantidades que desconocen y en el cual delante tienen un signo negativo. Y esto permite desarrollar con varias fases. Es decir, aquí se experimentaron rays que parten de situaciones en las que suben y bajan pasajeros de un autobús. Y cómo prever un juego, estaba esta situación, estaba la situación de tirar dados y en función de los resultados también sumabas puntos o bajabas puntos y tenías diferentes individuos y tenías que expresar cuál había sido el resultado intermedio, el resultado final, y a través de las técnicas de introducir técnicas de simplificación algebraica aparecen de forma natural los números negativos y el trabajo real con números negativos. Y luego sí que hay toda una desglose de técnicas para que realmente vayan tomando conciencia, se acaben institucionalizando todas las reglas de los números negativos, y realmente esto se hizo en un instituto de Costa Llobera con estudiantes de primero y segundo de la ESO, que en vuestro caso sería la educación media, los últimos cursos, más o menos. Y
es uno de los casos en el que acompañamos a la profesora, hizo la experimentación, dejamos nosotros a la profesora y ella mantuvo este sistema para trabajar los números negativos. Y era una profesora con 30 años de experiencia y vio la diferencia en cómo sus estudiantes realmente interiorizaban y aprendían las diferentes técnicas. Así es, suena bastante interesante. ¿Cómo es que se logró enseñar, en este caso, números negativos utilizando el álgebra, verdad? Entonces... es introducir a la vez. La idea no es que hay que introducirlos a la vez que se introduce el álgebra. Exacto. Ah, muy bien. Sí, porque es usual que nosotros lo hacemos primero números negativos, enseñamos la parte aritmética y después entramos a enseñar álgebra, es lo usual. Entonces, vemos nosotros cómo esta investigación, estos procesos de investigación llevan a determinar nuevos procesos que podrían ser de mucha utilidad. Y nos pregunta nuevamente la profesora Carla Lorena, ¿a qué se refiere con la cuestión? Yo creo que queda aquí como una duda, ¿a qué se refiere con la cuestión generatriz que se ha mostrado? La cuestión generatriz es una cuestión con un entorno. Es decir, no puede ser una cuestión sola. En el caso de los gusanos de seda se ve muy claro. Es decir, hay un sistema asociado a esa pregunta de cómo cuido a un gusano de seda. Es decir, los tienes en vivo. Porque si no tuvieras a los gusanos para ver cómo evoluciona y ver si lo estás cuidando bien o no, si se están muriendo o no se están muriendo, es en este también esto es para el ejemplo de los gusanos. En el caso de Facebook, el hecho de tener el futuro que pasará te sirve como sistema de validación para poder ver si realmente tu previsión, cogiendo los datos que cogió Princeton y que hizo como modelo, si nosotros llegaríamos a la misma conclusión. Es decir, que cuando se habla de sistemas, también sistemas, los datos que vas a elegir, las herramientas que los alumnos tienen disponibles para poder abordar esa cuestión. Así es. Bueno, tenemos otras preguntas también aquí. Nos dice el profesor Cruz Florentino, ¿en qué momento se considera cambiar un paradigma por otro? Y aquí en el caso de matemáticas. No, yo creo, no es un cambio, porque es lo que decíamos, en el fondo se integran, se van integrando y en el fondo es por la evolución de la sociedad. Es decir, cuando antes no existía la imprenta, los libros solo estaban en los monasterios y la única persona que tenía acceso a leer los libros eran los nobles o los capellanes, los eclesiastas, y solo podían ellos transmitir. En el momento en que eso se democratiza y que existe la imprenta, todo el mundo puede tener un libro. Esto cambia qué quiere decir enseñar, qué quiere decir aprender, para qué estoy enseñando. Ahora estamos en una época de cambio. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas. Toda la parte de ordenadores, de máquinas que hacen el trabajo por nosotros, pues lo que antes era válido aprender ya no es válido. O hay que reivindicar porque es válido. Es decir, aquí seguro que tenéis el debate, porque creo que es como universal, ¿no? De hay que aprender las tablas de multiplicar si ya tengo calculadora. Pues hay una argumentación muy válida, es decir, sí, porque te permite hacer cosas de álgebra y entender cosas que si tienes que estar constantemente con la calculadora no puedes avanzar en el conocimiento. Por lo tanto, las tablas de multiplicar son una herramienta para avanzar en ese conocimiento, pero si tú no muestras esto y no lo haces en algún momento factible, a lo mejor el problema es que hay que estudiar las tablas de multiplicar cuando realmente sea necesario estudiarlas o aprenderlas. Que esto es otro debate que aquí es a nivel de noosfera, ¿eh? No quiero decir que tenga que hacerse así, pero que hay que replantearse cosas en esta línea de por qué hay que estudiarlas antes si luego cuando se ponen en juego no se utilizan, y es el momento en que seguro que tenéis estudiantes que se han motivado porque han visto un juego, un crucigrama, alguna cosa, y han estudiado una cosa en profundidad, llegando a niveles que dices, esto no es lo que tocaba, ¿no? O lo que estaba persistiendo, pero les ha interesado y ya se han motivado. Así es. Bueno, tenemos la profesora Uzi Turcios que quiere hacer una pregunta. Hola, buenos días. Les saludo con cariño, Noemí. Les saludo a usted también, Flavia, y a toda la audiencia que está en este momento en la sala. Yo tengo una preguntita bien sencilla, y es que es bonito también ver estas teorías que está usted trabajando, Noemí,
Sabemos que usted está en España en este momento, pero hay un grupo de investigadores que están trabajando en esta teoría, que es la teoría antropológica con los REI. ¿Usted podría comentarnos en qué países se trabaja con estos REI? Sí, pero seguro que me dejo. Pero en Copenhague se están trabajando, está Carl Winslow con un grupo potente, en Japón también está Koji, que también está haciendo cosas, Lorena Espinosa, que también está por Latinoamérica, disculpe. Latinoamérica, ¿Existe así? Latinoamérica, sí. Andrea Araya, que me parece que también está por aquí. Rica, ¿verdad? Sí. De Costa Rica, sí. Y hay reductos casi, existe el Congreso de la Teoría Antropológica que justo el año que viene, en junio, es la 7ª edición. Y en la última no sé si había representación de 13 países diferentes, es decir, que lo que pasa es que es difícil avanzar. Justamente en esta línea de difusión, el ICMI ha creado unos vídeos de diferentes teorías de Chevallard, de Brousseau y de otras teorías para esta idea de agrupar las comunidades, difundir las teorías, porque en el fondo las teorías cada una se enfoca desde una visión diferente y hay que mirarlas también como complementarias o tener muy claro, en función de mi objetivo, me será más útil una visión o otra visión, ¿no? Pero no son excluyentes, sino que en función del momento y la situación escolar que tengáis a mano, a veces interesa más una que otra. Le agradezco mucho. Es que me llama la atención porque yo he estado leyendo documentos suyos y también de profesionales alrededor de estos temas. Y pues sí, como decía la compañera Flavia, aquí en Honduras pues no se trabajan mucho esas teorías, pero qué interesante enfoque porque el simple hecho de que usted nos dice que hay una forma de enseñarlos enteros a partir del álgebra y enseñarlo de forma conjunta llama la atención. Y eso tiene que ver con la innovación, como dice usted, con la transformación que deben tener los sistemas educativos. Así que muchas gracias por su disertación el día de hoy. Gracias. Nos comenta Noemí, la profesora Araceli Barahona, felicitaciones por el tema presentado, seguiremos replanteándonos con estas teorías. Saludos nos manda desde Yuscarán, El Paraíso, un departamento aquí de Honduras. Y realmente que ir conociendo, nosotros tenemos este espacio en el Congreso para conocer otras teorías, para conocer qué se está haciendo en otros países, cómo se está innovando para enseñar matemática, y esto solo se puede como resultado de investigación. Entonces nos reta y nos desafía a nosotros como docentes de matemática a incursionar en la investigación, empezar desde el salón de clase con cuestiones muy sencillas, como mencionaba usted, a veces un problema escolar, ¿verdad? Un problema que se plantea simplemente a los estudiantes y a partir de ahí se puede generar una cuestión, como lo decía usted, una cuestión ya que surge mucho después de haberse trabajado en una situación tan sencilla. Y esa cuestión lleva a resultados de investigación que permiten innovar y que nos permiten a nosotros replantearnos ese paradigma y hacerle agregados, como decía, ¿verdad? De ir trabajándolo. Nos dice Reyes Esther, muchas felicidades por el trabajo que se ha dado y consideramos nosotros que en este congreso hemos aprendido muchas cosas y en esta ocasión ya estamos incursionando en estas teorías, conocer más sobre estos enfoques de investigación que se están haciendo y son de enriquecedores, ¿verdad? De enriquecedores. Quisiéramos, es una teoría difícil, es una teoría difícil de entrar, hay mucha notación, es una teoría muy cercana a las matemáticas, porque realmente considera que los obstáculos vienen de la propia matemática y que muchos obstáculos no es que el alumno tenga problemas cognitivos, sino que es restricciones epistemológicas o un obstáculo epistemológico, y es abordar la enseñanza desde esta visión. Así es, vimos nosotros cómo usted planteó en su presentación algunas notaciones que utilizamos en matemática, más que todo de lenguaje matemático, cómo lo están utilizando en esta teoría para ejemplificar ciertos modelos, ¿verdad? Y algunos esquemas que ustedes plantean, y nos parece bastante interesante cómo está bien apegada esta teoría a las cuestiones matemáticas y cómo
le dan la importancia, en este caso, al saber matemático, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante. Quisiéramos escucharle algunos comentarios adicionales, Noemi. El problema de esta teoría es que es bastante nueva, es decir, comparado con otras, y que el hecho de que planteas, es decir, la dificultad para plantear nuevas formas de enseñanza, que supongo que también a lo mejor os pasa a vosotros, es que al final dependes de una escuela y de un profesor que te deje su clase. Pues no hay facilidad, no hay laboratorios. En Francia existía la escuela de Brousseau, que era un laboratorio para hacer, y hicieron, es decir, el propio medio para experimentar, desarrollar las situaciones didácticas es muy rico y permite avanzar rápidamente. Pues, y una de las fases en las que ahora estamos es intentar, porque la mayoría de redes que os he presentado han sido experimentados por las propias personas que nos dedicamos a la didáctica. Y lo que estamos intentando ahora es que sean personas que son profesores, para saber qué herramientas didácticas les tienes que dar a ellos. Es decir, que cuando ellos los ponen realmente en juego, tú tienes un esquema mental que ellos no tienen. Tú estás pendiente de aquello que va a aparecer, sabes qué dificultades y las gestionas sin haberlas explicitado, ¿no? Entonces eso nos está forzando también a explicitar un poco más cómo hay que describir el recorrido para que un profesor, un poco acompañado, pero tenga autonomía para desarrollarlo, porque si no, el cambio no se va a producir, porque teníamos un grupo de profesores que mientras estuvimos acompañándolos en el aula, hicieron estas actividades. Cuando desaparecimos, porque el proyecto de ministerio no se renovó, pues ellos lo abandonaron, porque el coste es muy grande para ellos, porque van en contra de toda una cultura del centro, porque hay otro profesor en otra aula que no quiere hacerlo, y entonces, ¿qué fuerza tienen ellos para modificar en esta línea? Es decir, es esa línea de las restricciones de la escala que parecen que influyen poco, influyen mucho en el fondo. Así es, vemos cómo hay bastantes dificultades, a veces son desafíos, ¿verdad? Pero todo en pro de ir innovando y de conocer nuevas teorías. Bueno, muchas gracias, doctora Noemi. Tenemos algunos comentarios donde nos dicen, pues, gracias por su presentación, felicidades, excelente. Y damos gracias por el espacio que usted nos ha dado en este momento, por participar en el Congreso de Matemática Educativa. Y en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del comité organizador del Congreso, agradecemos por compartir su experiencia, conocimiento en este evento importante de la educación matemática. A continuación presentamos el diploma de reconocimiento que se le hará por este aporte. Gracias. Y este diploma pues es firmado por el vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas y la presidenta del comité coordinador de este evento.